inhumano. Eso Correcto. no hay persona que soporte eso, al menos que sea una empresa muy chiquitita, ¿no? Lo primero es eso, que al final el dueño se mete en todo, pero siente que las vainas se le salen de control. Es como, mira, estoy en todo, pero se me sale de control, tengo sensación de caos y no tengo claridad exactamente de lo que está pasando. Aunque esté metido en todo, es como que estoy a la Claro, mitad. te vas alejando de lo que te gustaba, de la esencia, del núcleo de ese negocio, para convertirte en el conserje del asunto. Y ahí es donde los dueños comienzan a fracturarse, los que no tienen ese ímpetu y los que, los que sí tienen el ímpetu, pues pasan, que es lo que tú comentabas al principio, pasan al otro extremo y se convierten en el superdueño. ¿Has visto alguna vez este síndrome o este problema de algunos dueños, tus clientes, que caen en esta trampa de querer hacerlo todo y microgestionar absolutamente todo en la compañía? Eso que llaman el síndrome del superdueño. El síndrome del superdueño. Claro, hay dos extremos que son iguales de malos, Sí, ¿no? sí, el que no es nada dueño y el y que el que es muy es dueño. muy dueño, ¿no? Sí. ¿Qué has visto sobre este síndrome y qué has visto sobre esta trampa en la que muchas veces caemos? Porque me incluyo ahí. Sí, a ver, normalmente se asocia al tema del superdueño con micromanagement, es decir, con personas que intervienen en la operación, no dejan que sus equipos hagan, sino que son ellos que giran una instrucción a medias y entonces, bueno, se involucran. Además, yo hago eso, que eso no lo sabes hacer. Eso es más o menos lo que es micromanagement, pero el tema de este dueño que quiere abarcar todo va mucho más allá. Porque no se circunscribe a una sola acción en particular, sino que quiere estar metido en todas las áreas de la organización, quiere no solamente opinar, sino que quiere accionar y no permite que las áreas se desarrollen ni que tomen decisiones de manera independiente. Obviamente no sin esto decir que, bueno, que una empresa, como ya les hemos dicho muchas veces, es un ente simbiótico, que todas las áreas están interconectadas, pero bueno, hay cosas del día a día operativas en que cada área, bueno, tiene que tomar sus decisiones. Y este dueño con estas características termina convirtiéndose en un problema porque interviene en cada momento de la operación. Es una persona con características de controlador. Y todo lo hace. O sea, Y todo lo hace. Todo reposa en él al final. Claro, ahora hay también que desmarcarse el tema de que todo lo hace y cómo lo hace. ¿No? Porque el hecho de que lo haga todo, porque conoce todo, porque construyó todo, no necesariamente es lo mismo que lo haga bien todo. No, total. Aparte que no es imposible que lo hagas bien todo. Bueno, Aquí hay un tema que yo veo, no sé, es una cosa que puede sonar anti o contraintuitiva, ¿no? okay. Porque a la vez de que cuando uno tiene este síndrome del superdueño, de que quiere hacerlo todo y que todo depende de mí, lo haga o no, ya ni siquiera es un tema de que yo lo hago, sino que todo depende de mí y yo controlo todo. Sí, porque no También a la solamente el tema vez, operativo, sino el tema de decisiones. sí, total. A la vez, estas empresas son las que tienen mayor descontrol. Claro. Porque es imposible que una persona abarque bien y gestione la compañía, porque este tipo de dueños sienten que si hacen las cosas, entonces tienen control, pero lo que termina pasando es que tienen menos control porque se te sale de control la operación, por un lado, y en segundo lugar, el tema del control no es que lo hagas tú, es que se establezcan lineamientos y hayan control de cuentas como para Correcto. tú darte cuenta de lo que está pasando, aunque tú no lo hagas. Correcto. El control va más por ahí, o la gestión, por no hablar de control. Correcto. Va más por allí. Pero justamente cuando yo veo estas empresas dirigidas por el superdueño, que se mete en todo, que todo lo decide, que todo lo hace, que controla todo, que todo está en su cabeza, que no está compartido, es donde hay más descontrol. Correcto. ¿Cuál es la excusa principal que yo en lo particular escucho de personas con este síndrome? Ojo, síndrome por usar un término, no es una enfermedad, no está catalogada por o a lo mejor, no lo sé, pero no creo que esté catalogada por ninguna asociación de enfermedades mentales. Pero el comentario general que yo escucho de los dueños con esta característica es, bueno, es que si no lo hago yo no se hace. O si no lo digo. O si no lo digo no se hace. O si no les mando. O mi palabra favorita es que la gente no es proactiva, entonces yo tengo que meter la mano.
Cosa que hemos conversado muchas veces acá, bueno, que sí, y esto fue un comentario con un cliente esta mañana, bueno, si esa persona no es proactiva, mi respuesta típica ya prácticamente automática, bueno, ¿quién la contrató? Y bueno, y a partir de ahí se desencadena cualquier cantidad de cosas. Pero sí, el comentario general es que sí, es un tema y lo que tú comentas, una sensación, es tener sensación de control más allá que el control per se. Exacto, exacto. Es el tema de sensación. O sea, yo me quiero sentir que tengo las riendas. Ahora, Correcto. que esa rienda a lo mejor es un caballo imaginario, es otra cosa. Total. ¿Cómo identificamos, el que está viendo esto, cómo identifica que está cayendo en ese síndrome primero? Y luego vamos a hablar un poco de, bueno, qué cosas podemos hacer, ¿no? Obviamente. Pero, ¿cómo lo identificamos? Yo lo primero que les puedo decir es eso, que uno sabe o percibe que las cosas se hacen, pero uno no sabe por qué se hacen, no sabe a veces quién las hace, porque la responsabilidad es de todo el mundo. No hay unos criterios de éxito establecidos o definidos que te digan, bueno, mira, esto tiene que salir bien porque tal cosa, sino que sencillamente el dueño se mete en absolutamente todo y es humanamente imposible que una persona gestione una empresa completamente y que tenga control de absolutamente todo. Eso es inhumano, eso no hay persona que soporte eso, al menos que sea una empresa muy chiquitita, ¿no? Lo primero es eso, que al final el dueño se mete en todo, pero siente que las vainas se le salen de control. Es como, mira, estoy en todo, pero se me sale de control, tengo sensación de caos y no tengo claridad exactamente de lo que está pasando. Aunque esté metido en todo, es como que estoy a la mitad. Y por supuesto, es lógico que se le salga de control porque otra vez lo que comentaba Carla al principio, mira, no hay, o por lo menos no conocemos, a lo mejor habrá empresas que funcionen así, pero normalmente no hay una persona lo suficientemente, no sé si usar la palabra capaz, porque a lo mejor bueno, con también tiempo y foco y energía de ir a todos los detalles. Y porque además tiene que, el mismo foco y energía para un área tiene que ser igual para la otra. Entonces mantener ese nivel de energía, mira, y un tema, al menos que, bueno, consumas, bueno, tú sabes. Y un tema también de capacidad, pero no porque la gente no pueda, sino que al final uno no es experto en todas las áreas. Y que también se corre el riesgo, y todo lo hemos visto tú y yo, que con este tipo de dueños, a pesar de que tengan otra vez esa sensación de que están metiendo la mano en todo, siempre hay un área por la que se inclinan más. Sí. Entonces, si tiene el perfil de venta, entonces va a estar más enfocado en la venta. Si tiene el perfil de control financiero, entonces las finanzas van a ser su foco. Es donde más se va a sentir la mano del dueño. Entonces, eso duplica el riesgo, porque encima de que no estás dejando trabajar a nadie, pues le estás privilegiando, entre comillas, con atención, con energía, con recursos, al área en la que te sientes más cómodo, porque normalmente eso ocurre cuando tú tienes o inclinación natural o conocimiento sobre esa área. Total. En línea con el tema del control, yo ayer hablaba con una persona, con un cliente. Bueno, si ve este video, se lo dije de frente, así que no pasa nada. Me decía, Carla, yo no quiero delegar las cosas. Es una persona que tiene control, es una empresa grande ya. Tiene ventas de más de $1 millón al mes. O sea que por lo menos podemos decir que es una empresa mediana, no grande, pero por lo menos pequeña, mediana. Y esta persona me decía, no quiero delegar esto porque siento que la gente no tiene mi visión y no va a llevar esa área a donde yo la quisiera llevar. Correcto. Pero yo le dije, sí, pero tú estás a cargo de todas estas áreas y tienes un desastre. O sea, claro, hay una brecha gigante entre tu visión y tu acción, porque es humanamente imposible que tú puedas gestionar esto y llevar todo esto a la vez a tu visión. Claro, y en la práctica, una de las cosas, entre muchas cosas preocupantes sobre este tema, es eso que, apoyándome en el comentario que acabas de hacer, es el tema de que mientras que mi visión va por un lado y la acción va por el otro, el profundizar esas acciones a medida que pasa el tiempo, hace más difícil que la persona pueda delegar. O sea, se hace mucho más complejo, porque ¿qué pasa? Estadísticamente hablando, la vas a pegar en algún momento o con algunas acciones. Eso te va a validar y eso va a profundizar la creencia de que, bueno, es mi visión la que funciona. Y a veces no es la visión o la capacidad, sí es el compromiso, porque nadie está más comprometido que el dueño. Bueno, ahí yo puedo debatir, pero eso sería para otro episodio. ¿Tú crees que hay dueños que no están comprometidos? Sí, hay dueños que no están comprometidos. A ver. Los que viven de su negocio, sí.
Otra vez. No. Pero al fin, o sea, lo que te quiero decir es que tú A ver, quieres que la vaina salga bien. Eres el sí. dueño, entonces, concha, le vas a hacer Pero todo lo posible. yo no haría esa afirmación, porque aunque parezca otra vez contraintuitivo, yo he conocido dueños de que no están 100% comprometidos con su negocio porque están fastidiados, porque están mamados, porque ya a lo largo, al desarrollar el negocio, se dieron cuenta, coño, yo no quería esto. Ok. Y eso, y tú y yo lo hemos visto, sobre Sí, todo al sí. principio de Espabilate vimos muchos casos de ese estilo, cuando la gente se daba cuenta, mira que a mí me gustaba era hacer zapatos, pero todo lo que significa llevar el negocio de hacer zapatos me da ladilla. Entonces, por eso que le pongo un asterisco a eso de afirmar que todo dueño Ok. está comprometido con su negocio, porque no es necesariamente cierto. Bueno, pero la cosa es que, nada, estoy a cargo y estoy como, no sé, nadie tiene más responsabilidad que yo. Ah, eso sí. Entonces Total. lo saco adelante. Total, Como total, sea. Algunas total, veces porque van además bien. sienten, a medida que el modelo va creciendo, sienten la presión de los empleados, la Claro. presión de los proveedores, Y de del tu propio fisco. tamaño, porque es como ya. Exacto, o sea, de lo que significa tener un negocio que va creciendo y que las responsabilidades van llegando automáticamente. Si no, bueno, para los que nos están viendo, que han experimentado la primera vez que pagaron impuestos. Es la primera vez que pagas impuestos, ahí no hay vuelta atrás, o sea, de ahí para adelante te va a tocar toda tu vida operativa. La primera vez que pagaste una liquidación, que contrataste gente, que despediste gente, o sea, a partir de ese momento la cosa se pone seria. Sí. O sea, ya No es divertido. ya no es exactamente, ya no es el juego de que mira, Estamos jugando al emprendimiento y a las ideas vamos y a al montar sueño. esto, no, ya la cosa se pone seria y comienza en algunos dueños, no en todos, lo que comenté hace rato, el tema de que te vas alejando de lo que te gustaba, de la esencia, del núcleo de ese negocio, para convertirte en el conserje del asunto. Y ahí es donde los dueños comienzan a fracturarse, los que no tienen ese ímpetu y los que, los que sí tienen el ímpetu, pues pasan, que es lo que tú comentabas al principio, pasan al otro extremo y se convierten en el superdueño, que también trae consecuencias negativas. ¿Qué otro características? ¿Qué otra característica puede tener este Normalmente síndrome? son muy volubles de carácter Ok. y en las decisiones. Hoy, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, mañana no, yo creo que eso no, vamos mejor por aquí. Lo pensé mejor. Usan mucho esa frase. O, mira, no, yo a eso no, vamos a hacerlo de esta forma. A mí en lo particular me tocó no con dueños, pero sí me tocó con jefes que también tenían esa característica Pero de has ser... tenido clientes que son así. No, sí, bueno, okay, pero es otro enfoque. Okay. Pero desde el punto de vista y aquí hablo como ex empleado, de tener un jefe que un día te dice una cosa y otro día te dice otra, y el extremo es muy evidente, pues eso genera problemas. Ahora imagínate en el dueño, donde por lo menos a un jefe que es empleado como tú, tiene unos cercos, tiene unos procesos, tiene una estructura que lo puede contener. Al dueño no lo contiene nadie. No lo contiene nadie. Entonces ahí ese tipo de comportamiento se pone mucho más Y al final pierdes la confianza del equipo peligroso. también. Correcto. Hay otra característica que lo vemos muchísimo todos los días, que es que todo está en la cabeza del dueño. Y para mí esa es la más grave de todas. De hecho, esta mañana también tuve una conversación sobre ese punto, y es que, y esto es, a ver, esto no es, ni siquiera es con el cliente con el que conversé esta mañana, es en general consejo que nadie me pidió para todas las empresas. Documenten sus procesos. Documentar procesos no es que usted va a armar un manual, es que usted puede anotar en una servilleta, usted se lo puede anotar en el brazo si usted quiere, pero deje constancia de las cosas que funcionan y de las que no funcionan. Hay dos cosas que se pueden hacer fácilmente para ver esto, que no son un drama como el manual. Correcto. Porque aparte el manual cada vez está en desuso y cada vez funciona menos. Aquí no a los manuales. El primer dato es sentarse. Hay como dos grandes procesos en todas las compañías. El proceso de cómo capto clientes y el proceso de cómo yo entrego lo que el cliente se supone que le prometí, ¿no? La promesa. Y yo puedo, a partir de estas dos cosas claves, desarrollar paso a paso, bueno, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo me puedo sentar en la pizarra con todo el equipo de ventas y de operaciones y de finanzas, reunirlos a todos, sentarme con un vidrio, una pizarra, un marcador y preguntar, ok,
¿Cuál es el primer paso para que un cliente se entere de nosotros? Bueno, el primer paso es, no sé, poner una valla, perfecto. ¿Y qué pasa después? El cliente llama, perfecto. ¿Quién lo atiende? Lo atiende atención al cliente porque es el número, o no tenemos WhatsApp, o mira, el teléfono no sirve. Ahí empiezas a darte cuenta automáticamente de cuáles son los procesos que se siguen, dónde hay fallas y quién hace qué. Esta actividad, cuando todo el mundo está unificado, y podemos empezar a preguntarnos, ajá, ¿qué pasa después? Correcto. Y el cliente responde el correo, ¿y qué pasa después? ¿Y qué pasa después y quién lo hace? Nos empezamos a alinear de alguna forma Correcto. de que la cosa funciona. Ese es el primer... Y basado en la realidad, además. No es que te inventaste el proceso. Y no es que yo contraté un especialista en desarrollo organizacional para que levantara unos procesos que son una mezcla siempre. El problema de cuando yo levanto procesos así es que son una mezcla de lo que se hace y lo que se debiera hacer. O lo que se quisiera, o lo que se aspira a hacer. Entonces, una cosa es lo que el empleado te dice y otra cosa es lo que pasa en la vida real, ¿no? Y el segundo tip que puede ser muy útil para estas situaciones es las reuniones de aprendizaje todos los meses a final de mes, que es básicamente, bueno, ¿qué deberíamos dejar de hacer? Que es justamente, mira, qué cosas no funcionaron y hay que dejar de hacer porque no sirve, qué deberíamos empezar a hacer y qué deberíamos continuar haciendo. Esas dos cosas son una forma muy sencilla de empezar a analizar las actividades y esos procesos y poder aprender de lo que está funcionando y poder dejar de lado lo que no. Porque al final, ¿qué es el proceso? Es una forma de comunicación. Correcto. O sea, la función del proceso es comunicar a la gente unas acciones concretas. En las empresas muy grandes requeriremos otras cosas como manuales o un video. En las empresas más pequeñas, hablando es suficiente. O con un PowerPoint es suficiente. Pero lo que quieres hacer tú con un manual o con un proceso, lo que quieres hacer es transmitir información, comunicar. Mira, que si todos estamos alineados con esto, el trabajo sale más fácil. Entonces, de alguna forma no piensen que procesos es igual a un manual que nadie lee. No necesariamente. No necesariamente, correcto. Entonces, otro tema en que, siguiendo el hilo del tema de los procesos, en que caen estos superdueños, es que de existir estos procesos a cualquier nivel, ellos son los primeros que rompen con los procesos. ¡Ay, Dios! ¡Qué fuerte! Claro, sí. Porque... ¿Soy el dueño? Soy el dueño, otra vez. Y ojo... Si eres el dueño. Si eres el dueño y si puedes hacer lo que tú quieras. Claro que puedes hacer lo que tú quieras, es tu negocio. Usted se puede pintar una flor en la espalda, no pasa nada. El detalle está que después usted tiene que asumir las consecuencias. Y donde emerge y de donde viene este tema del nombre del superdueño, es que otra característica de los superdueños es que cuando fracasan, la responsabilidad es lo demás. Es que el equipo no me acompañó, es que esta gente no sabe hacer las cosas, es que la situación está jodida, entonces nunca asumen la responsabilidad de cuando sale mal. Cuando sale bien, obviamente, fueron ellos y su genialidad, y mira cómo yo, el que sabe este negocio soy yo. Pero cuando no ocurre así, pues entonces es que comienzan los problemas, comienzan los roces con el equipo, porque le comienzan a endosar responsabilidades y obviamente cómo reaccionan los equipos. Mira, pero es que el loco eres tú, el que nos llevó a esa batalla fuiste tú y la perdiste. Entonces, eso también es donde se manifiesta la principal característica negativa de este tema de los superdueños. El tema también de tener todo en la cabeza y de ser yo la persona que manda o que establece los parámetros, es que una de las cosas que escuchamos todo el tiempo es que no pasa nada si yo no lo digo. Pero es que no pasa nada si tú no lo dices porque es que no hay claridad. Nunca estableciste la visión a todo el mundo. Y además que si tú constantemente dices cosas y echas para atrás, la gente no va a dar por sentado que tus indicaciones se mantienen. No, y siempre se va a generar la costumbre de que la gente va a tener que repreguntar o va a tener que siempre pedir validación. Va a tener que estar segura y casi que te ponen a firmar porque mira, es que yo me gustaría no preguntarte tanto, pero es que la verdad es que a veces cuando te pregunto, un día me dices una cosa, otro día me dices otra. Y otra cosa que sucede también es cuando hay varios dueños, que justamente en este síndrome del superdueño, de que todo está en mi cabeza, tampoco ni siquiera los socios entre sí están alineados con la información, sino que dan por sentado que están alineados el uno con el otro y cuando empezamos a hacer el trabajo resulta que no. Y la empresa no anda porque hay dos superdueños que lo están haciendo a su manera, pero que no se han puesto de acuerdo en las cosas. Entonces, de hecho, una crítica constante de muchos equipos es que tenemos dos jefes y nos dan información distinta. Entonces, porque, y como bien comenta Carla, los dueños creen, o sea, me explico, los socios creen que están de acuerdo. O sea, porque somos socios, entonces ya, mira, somos socios.
ya estamos de acuerdo. Y Bueno, no funciona aquí en no ninguna sociedad de ningún tipo. no funciona así. Los socios siempre tienen que comunicarse, siempre tienen que conversar y están en constante validación de sus puntos de vista porque es válido que tengan puntos de vista distintos. O sea, no pretendemos que los socios sean siameses. Lo que pretendemos es que por lo menos se pongan de acuerdo antes de comunicarse con el equipo para que sea un solo mensaje y sea un solo mensaje coherente. Que los dueños puedan tener, que los socios puedan tener diferencias, bueno, que tengan todas las diferencias que quieran. El problema es que esas diferencias no se pueden manifestar en el equipo. Total. Siempre hablar las cosas. Hay una regla, que es un consejo que yo le doy siempre a los socios para que esto no pase, que es que cuando venga alguien a preguntarte algo y tú tienes un socio y dice, me dijo Alberto que tal cosa, bueno, chévere, está bien, entonces, si, aunque tú no estés de acuerdo, claro. al menos que sea vida o muerte, tipo, Sí, me dijo Alberto que desconectara al paciente. Que me entregara $10,000. Sí, no sé, ya va. Pero es como, bueno, está bien, si no es algo de vida o muerte, entonces es como, ok, está bien, chévere, si él te lo comentó, está bien. Y yo voy automáticamente corriendo a Alberto y le digo, tú eres loco. Claro. Echa para atrás esa decisión, pero échala tú, no la voy a echar yo por ti. Exactamente. Porque eso va a generar un problema gigante en la cultura de la compañía. Entonces, son indicaciones o son pequeños tips que pueden hacer la diferencia. Igual pasa cuando constantemente, que esto va alineado a la otra característica de este síndrome, que es que todo el mundo hace todo. Si alguien está perdido y esa persona se supone que tiene un jefe, y esa persona se salta a su jefe y me viene a preguntar al dueño, porque eso pasa mucho en las pymes, que la gente como está acostumbrada a ver muy de cerca al dueño, se acerca directo y no pasa por los canales regulares. Eso también es algo que es muy característico de las pymes. Una de las primeras cosas que hacen la diferencia cuando yo hago estructura en procesos de profesionalización es decirle al dueño, mira, cuando alguien venga para acá a preguntarte algo, cuando hay un camino regular, tú le dices, bueno, ok, ¿y con quién deberías hablar eso? O sea, entonces pregúntale a Alberto, porque él es tu jefe, pues yo no estoy enterado de eso. Me hago el loco, aunque yo sepa, me hago el loco porque necesito que la gente empiece a utilizar los canales formales de comunicación y que no llegue todo a mí, porque si no yo paso todo el día respondiendo preguntas y no trabajo, y no pienso en la compañía y no saco adelante la compañía. Correcto. Eso es otra cosa. Y ojo, no es un proceso fácil, es decir, salir del síndrome de superdueño no es fácil. La profesionalización obviamente es un camino. Es un camino, no, es el camino para poder ir corrigiendo todos los baches que va dejando este tema del superdueño, pero otra vez no es un proceso sencillo, va a tomar tiempo y va a requerir sobre todo que el dueño pues tome conciencia y progresivamente vaya ejecutando los cambios, porque no va a cambiar de la noche a la mañana, porque, ojo, también importante, no se convirtió en superdueño de la noche a la mañana, no amaneció superdueño. Hay una frase que yo se la leí a Charlie Munger, no sé de quién es original, que es que los hábitos son normalmente muy ligeros para darse cuenta hasta que son muy pesados como para cambiarlo. Una frase como esa, la voy a buscar y te la voy a dar. Que es que, bueno, no me doy cuenta de esas pequeñas cosas que yo hago para salvar mi negocio, porque cuando uno es chiquito es como que tienes que hacer muchas cosas tú para salvar el negocio, pero de repente llegas a otro nivel donde esas cosas que hiciste o esos hábitos que adquiriste no te son útiles y no te das cuenta y lo sigues usando y entonces empiezas a hacer la primera piedra de tranca de la compañía. Correcto. Hay una frase que le decía ayer a un cliente de lo que te trajo hasta aquí no te llevará hasta allá. Correcto. Porque no es un tema de desmeritar. Cuando uno contrata ayuda y uno dice, mira, tienes que hacer estas cosas, yo siempre le digo a la gente, no es desmeritar todo lo que hiciste anteriormente, porque eso te trajo hasta acá. Correcto. O sea, no quiero que pienses que todo lo que hicimos lo hicimos mal. Podemos haber tomado malas decisiones, no pasa nada. La cosa es que tú sepas que lo que te trajo hasta este punto ya no te funciona para la siguiente etapa. Ya no te funciona para la siguiente etapa. Y eso no anula lo que te funcionó. No, obviamente. O sea, es como me funcionó chévere hasta aquí, es como el pañal, me funcionó, es como la andadera, o sea, me funcionó hasta aquí y ahora ya no me funciona hasta allá. Correcto. Y no pasa nada. Y creo que es como deberíamos abordar estos vicios o estas capacidades que se desarrollan cuando uno tiene una empresa y va creciendo. Es que obviamente, a ver, no se le puede llamar errores. ¿Qué pasa? Errores se convierten en errores cuando llevan al negocio a retroceder. O sea, lo que te desplazó hasta un sitio sí se puede convertir en un error hasta que retrocedes. Es decir, hasta que esos mismos errores hacen que tengas que retroceder. Pero, otra vez, no te conviertes en superdueño de la noche a la mañana. ¿Por qué? Bueno, porque
gran parte de esas costumbres, hábitos o características que adquiriste durante ese proceso, como bien dice Carla, fue para levantar el negocio, para sobrevivir. El problema es que llega un punto que en el negocio ya no te necesita de superdueño. Totalmente. Hay otra cosa cuando uno empieza a tener estructuras para dejar de ser superdueño, que es cuando la gente te pregunta constantemente eso de tema de que viene a preguntarte 10 veces al día la cosa. Otro tip que siempre decimos cuando estamos hablando de este tema. Pregúntale a la gente qué harías tú. Correcto. No le des la respuesta. Bueno, pero ¿qué crees que deberíamos hacer? No, deberíamos... Bueno, eso es lo que vamos a hacer. Claro, sería muy raro que la persona te dijera algo... Sí. O sea... Va a depender mucho del modelo, de qué tan profunda es la cultura, qué tan compleja es la situación. Qué tan nueva es la persona también. Exacto. Pero el hecho de ejercitar a la gente, o obligarle a ejercitar, que piense sobre la acción, le empieza a hacer que, bueno, que reflexione antes de venir a preguntarme algo. Entonces, también una cosa que yo hago siempre es que cuando me dan una respuesta que yo no esperaba, ¿qué harías tú? Y me dices una locura, te digo, pero ¿cómo llegaste a esa conclusión? Cuéntame más, ¿por qué lo harías así? Como para corregir, no la respuesta, sino corregir el principio detrás de esa respuesta que me dio. Yo le puedo decir, no, sí, vamos a decirle al cliente que no le podemos devolver el dinero. Entonces yo le digo, pero ¿por cómo llegaste a esa conclusión? No, bueno, porque el dinero es importante y porque si no vamos a tener menos. Y, pero yo le puedo decir, sí, pero cuando tomes decisiones, lo más importante siempre es la satisfacción del cliente por encima de la utilidad, qué sé yo. Ya ahí yo no estoy corrigiendo su respuesta, sino estoy corrigiendo su forma de pensar o su principio guía para que tome futuras decisiones. Correcto. Entonces, estas pequeñas cosas que yo puedo hacer en el día a día, poco a poco me van como deslastrando un poquito de esos pesos. Correcto. Hay algunas otras características de estas personas. ¿Todo el mundo hace todo? Todo el mundo hace todo. Tienen esa habilidad para, mira... Todos los empleados hacen todo y no hay responsabilidad. Sí, y desde desde la visión reduccionista de que, bueno, de que hay que echarle bola a todo. Ajá, O sea, sí. eso básicamente es lo que viene detrás de ese pensamiento. De que, bueno, que tú eres la administradora, también puedes salir a vender. Que tú eres el despachador, también puedes hacer inventario, puedes, qué sé yo. Que es normal. Hasta un punto. Otra vez, que es normal en algún momento. Recuerden que, y esto ya lo hemos dicho también muchas veces, las empresas tienen etapas. Es como un ser humano. Hay empresas que están en su etapa infantil, empresas que están en su etapa adolescente y empresas que ya están en etapa adulta. Lo que te funciona en cada una de las etapas es completamente distinto y la forma de gestionar a la gente es completamente distinta en cada una de las etapas. Donde lo que comentaba anteriormente, donde se arrastra el error, cuando no cambio la manera de gestionar, sino que a pesar de que por temas del azar o de mercado, mi empresa logró crecer, pero yo la sigo gestionando como si fuese pequeña. Usó pañales a los 20 años. Exactamente. Ahí es donde este síndrome y muchas otras, porque a ver, hoy estamos hablando del tema del dueño, pero no es lo único que afecta a la gestión de una empresa en crecimiento. O sea, el superdueño es uno de los fenómenos, pero existen otros más. Pero en este caso particular, sí, esa visión de todero, de que todos hacemos todo, porque si yo lo hago todo, los demás también claro, es un reflejo de cómo yo me veo. Claro. Otra de las características de estas personas es el tema de la comunicación. La comunicación es 100% perceptiva. Es decir, yo me baso en mi opinión personal y bueno, y si la persona es adicta a que le digan chisme o estar pendiente de lo que está pasando, pues ahí se complica más la cosa porque eso te aumenta el nivel de percepción. O sea, si de por sí los seres humanos nos comunicamos perceptivamente, si además eres chismoso, pues ese nivel de percepción, pues ese halo cognitivo, que es el nombre técnico de los chismes, pues se empeora aún. Y eso también complica obviamente la gestión, porque además yo no tomo decisiones de manera cuantitativa, es decir, por resultados o por indicadores, sino que tomo decisiones de manera cualitativa, porque me parece, me caíste bien, es la típica me diste feeling o no me da feeling, entonces ahí la cosa se complica. Que ojo que esto no anula la intuición, porque la intuición es un tema muy discutido en el mundo de los negocios, ¿no? Sí, a ver,
Yo puedo validar el tema de la intuición para un negocio, para una oportunidad, para una circunstancia. E incluso puedo avalar el tema de la intuición o del feeling para juzgar a alguien, o sea, juzgar a una persona, Ok. más no para contratarla. O sea, para mí son dos temas diferentes. La contratación tiene que ser por cultura y valores, eso lo hemos conversado ampliamente, lo podemos seguir conversando. Capacidad. Y capacidad, eso lo podemos seguir conversando en otro episodio. El feeling te puede ayudar a tener un prejuicio que es imposible que las personas, saludo a todos los coaches, es imposible que las personas no prejuicien y no se formen juicios, somos animales de juicio. Pero más allá de eso, contratar por intuición, no. Yo validaría que uses la intuición para meterte en un negocio. Ok. Chévere, no pasa nada. Te arriesgas, ganas o pierdes. Pero para contratar personas, de verdad que no lo avalo. Yo creo que la intuición está chévere cuando la acompañamos por datos. O sea, Obviamente. es como, tengo esta intuición, esto me motiva pero- a investigar un poco más. Claro, pero ya ahí no Hay es- un sesgo de confirmación claro. probablemente porque voy a buscar datos que avalen mi Claro, entonces intuición. ¿no? ya no es intuición. Y claro, pero es como que la intuición actúe como esa La información chispa rápida que inicia, que te que dé la curiosidad de... Exacto. Y bueno, ya depende mucho de la forma de pensamiento, porque una cosa que me gusta de la IA, que es de las pocas cosas que me gusta de la IA, es que yo siempre le digo, bueno, yo tengo esta opinión, ¿cuál sería la opinión contraria a esta y cuáles serían esos datos que avalan esa opinión contraria? Porque eso te hace que tú siempre estés como, Claro. ¿sabes? Como que haciendo peso y contrapeso con tus propios juicios. Pero cuando la intuición llega, que no es más que el inconsciente dándote una respuesta rápida a un montón de información que tú tienes en tu cabeza, solo que no la tienes ahí toda junta y fresca y consciente, creo que lo puedes usar y es mejor cuando eso te lleva a buscar un dato que valide o que sea contrario a esa intuición como para revisar. Pero sí, solamente intuición solita, para este tipo de decisiones no lo creo. El tema de estas dos cosas, de que todo el mundo hace que todo el mundo hace todo y Ujú. que la comunicación es perceptiva, de si me dio feeling y tal, es que esto hace imposible la rendición de cuentas. Claro. Porque, bueno, en primer lugar, si todo es me parece o no me parece, entonces sencillamente no empujamos a la empresa a, ok, ¿cuál es el dato detrás? Correcto. Hay una frase que yo uso mucho porque es normal que en las juntas directivas o en las sesiones con los equipos gerenciales empecemos. No, que a mí me dijeron, me dijeron que nos iba bien. Me dijeron que deberíamos bajar los precios. Me dijeron que estamos muy caros. Me dijeron que estamos entregando muy tarde. Claro. Y a veces empieza operaciones. No, estamos entregando a tiempo. Y después, no, pero a mí me dijeron. Y siempre una cosa que yo pregunto es, ¿cuál es el dato? ¿Quién tiene el dato? Tráiganme los datos. No tenemos. Entonces dejamos el chisme, porque es un chisme, Claro. hasta que traigamos los datos. Eso es otra forma de cortar poco a poco ese vicio, porque uno no se da cuenta al final. Claro, que además eso es una buena práctica para las reuniones efectivas. Si usted va a tener una reunión con su equipo y toda la reunión gira en temas perceptivos, A mí me de dijeron ahí no se va a solucionar absolutamente nada. que somos caros y ya. ¿Cómo? Que a mí me dijeron que somos caros. Ay, yo no somos caros. Ah, sí, mira, somos ¿será caros. que somos bueno, caros? Ah, imagínate, bueno. o sea, ¿Somos caros? ¿cuál es No, el mira, dato? este es nuestro precio y esta es la son los competencia. competidores y Ajá. estamos un 30% por encima en comparación Ahí con los la primeros tres conversación competidores. tiene otro tono. Y bueno, otra vez, competimos en precio o no competimos en precio. Claro. Y lo otro, cuando todo el mundo hace todo, es que, ¿cómo mides? Porque al final una cosa del indicador es quién es el responsable de mover los números. Entonces, si tú me vas a pechar a mí o me vas a medir a mí, me vas a dar un bono, me vas a dejar de dar un bono por un indicador y yo no tengo control de ese indicador, te voy a decir, mira, pero Claro, ya va, porque yo eso no no puedo depende mover de eso. mí. Aquí hay un montón de gente haciendo eso. Y cuando estamos en este síndrome, que tenemos esta comunicación y tenemos este tema con la contratación, termina pasando que no podemos dar el paso a la rendición de cuentas. Por eso es que estos pequeños tips son eso, primeros pasos para irnos dando cuenta o haciendo consciente este síndrome o estas características. Correcto. Otro tema con el tema del superdueño es que, y esto ya lo hablamos y hay un episodio completo sobre el tema de liderazgo que tuvo bastante repercusión, y es que los superdueños obviamente por naturaleza ejercen liderazgo. Dios mío. No vamos a caer otra vez en el tema del liderazgo porque bueno, ya solo hablamos suficientemente y ustedes saben mi opinión sobre esto, no estoy para nada de acuerdo con el tema del liderazgo o de la romantización del liderazgo, Claro. no del liderazgo como una actividad o como una acción, sino de la romantización del liderazgo. Contra eso es lo que estoy en contra. Pero es inevitable que, bueno,
obviamente si eres súper dueño y te estás metiendo la mano en todo y estás haciendo micromanagement, pues en la combinación de todos esos elementos da igual liderazgo. Ahora, que ese liderazgo normalmente si se mantiene en el tiempo, pues normalmente va a derivar en temas negativos. ¿Por qué? Bueno, porque vas a contratar en base al liderazgo. Es una autocracia, se termina total. convirtiendo en otra cosa. Y eso genera también el tema de tener esos focos o mantener empleados que tal vez no sean diamantes, sino que sean piedras, solo porque son de confianza. Sí. O sea, ahí eso también genera ruido y neblina en estos modelos de negocio. Nosotros ya hemos tenido la oportunidad de ver de cerca las consecuencias del tema del liderazgo. Sí. Que es cuando ese líder fuerte y paternalista, aunque no lo quiera, termina generando una estructura alrededor de él y no alrededor de la empresa. Correcto. Una frase que yo decía en estos días a una persona que está sufriendo las consecuencias de haber hecho eso es que al final las empresas fuertes y que perduran se construyen alrededor de culturas, no alrededor de líderes ni de personas. Y creo que el superdueño, queriendo o no, porque a veces lo quiere, a veces no, porque a veces también tengo dueños que me dicen, Carla, yo quisiera que esta vaina funcionara sin mí, ya estoy harto de esta vaina. No quieres, pero igual haces cosas en tu día a día que te llevan allá, ¿no? Que, ojo, que otra vez se justifican por el tema de la sobrevivencia. Total. Pero queriendo o no, terminan siendo esas figuras fuertes y es normal que uno quiera ser una figura fuerte al principio, pero después si yo no dejo que salgan otras figuras que multipliquen la cultura, lo que va a pasar es que otra vez no puedo dar el paso a esa empresa mediana o empresa que pueda funcionar sin el súper. ¿Bien? Porque ser superdueño al final tiene unas consecuencias. Y al primero que afectan esas consecuencias es al dueño. Al propio dueño, obviamente. La primera consecuencia es que la gente está mamada. Sí. O sea, hay un punto en el que sencillamente estás embotado porque todo descansa en ti y porque el caos también de alguna forma te embota. Correcto. Cuando uno está siempre en la sensación de que está dando vueltas en círculos, eso también no te deja pensar con claridad. Sí, en algún momento te vas a agotar. O sea, es humanamente imposible que ese momento no llegue. Bueno, que va a depender de las características particulares de cada persona, que a lo mejor alguien se cansa más rápido, que alguien sea capaz de aguantar más. Eso es otro tema. Pero que te va a alcanzar, el cansancio te va a alcanzar. Y ninguna empresa de largo plazo se construye con un dueño cansado, que está agotado. No funciona. No hay manera de que tú le sigas inyectando tiempo a la cultura o energía al futuro si estás cansado. Correcto. Otra cosa es que la empresa al final llega hasta donde tiene la capacidad humana y de tiempo y de energía el dueño. Entonces, al final, ese dueño es la principal piedra de tranca de esa compañía. La empresa no va a ir más allá de lo que yo puedo ir. Y es terrible porque al final esa empresa que a lo mejor tenía un buen producto, unos buenos servicios y tiene una capacidad de crecer, yo como dueño que quería hacerla crecer, soy la principal causa de que esa empresa no crezca o se quede estancada. Y ahí es cuando, yo creo que el momento donde más gente nos busca es cuando quiero crecer, porque creo que se dan cuenta de que, mira, conmigo aquí, esta empresa no va a dar tanto, no porque yo sea poco o no, sino que, mira, es humanamente imposible que yo lo pueda. Claro, porque llega un punto en que la empresa puede rebasar tus capacidades. Y esto no es negativo, es perfectamente normal. De hecho, sería lo aspirable que de cualquier dueño que la empresa lo sobrepase, porque eso te sobrepase porque estás creciendo. Eso va a requerir que exponencies tus capacidades, que contrates a la gente correcta, que tengas métodos, sistemas, equipos, estructuras para soportar ese crecimiento y no dejar que te arrope. Pero también he visto con muchos dueños cuando sienten que la empresa los está sobrepasando, entonces se convierten, no me atrevería a decir si consciente o inconscientemente, se convierten en los detractores de su propio negocio. Es decir, bueno, ya, este proyecto lo dejamos para después, esto no puede ser así, comienzan a postergar cosas y comienzan o lo revisamos después. O comienzan a dar vueltas exactamente. Mira, no lo había visto. Porque esto se sale de mi control o de mi capacidad de gestionar. Exactamente, y de mi carril, de lo que yo vengo haciendo y que también se involucra mucho el tema de las creencias. Okay. O sea, yo creo en esto, yo creo en esta forma de hacer las cosas porque es parte de mi personalidad, de mis valores, lo que sea, y no me permito pues introducir temas nuevos porque
como no lo conozco, no tengo control, y si no tengo control, no Bueno, sí. tiene cabida. Entonces, es un tema complejo porque tiene que ver con la personalidad de la persona, no es un tema estrictamente técnico, pero que al final las consecuencias se ven a nivel técnico. O sea, no sé, y obviamente también a nivel de comportamiento porque afecta a los empleados, pero donde las consecuencias se ven mucho más marcadas es en la utilidad, en la rentabilidad, en los márgenes, en la competitividad, en la competitividad, incluso. en la satisfacción del cliente. Entonces, por eso es que este tema da para hablar. Claro, sí he escuchado frases como, Carla, me encantaría hacerlo, pero ¿en qué momento? Exactamente. Esas son frases que se me vienen a la cabeza escuchando tu Sí. disertación. Mierda. Es como, sí, Carla, chévere, eso es buenísimo, pero ¿en qué momento lo hago? Correcto. Es como que, sí, estancas tú mismo a la empresa porque está fuera de Sí, tu... y esa frase siempre la hemos escuchado sobre todo cuando tratamos el tema de estrategia competitiva. Total. La gente dice, bueno, sí, ponerme a pensar, analizar, pero no puedo porque me está esperando la fiscal del CENIA, porque tengo que ir a resolver que le pichó un caucho a un camión. Entonces, claro. Y ojo, otra vez, y esto lo hemos dicho muchas veces en este podcast, lo entendemos. O sea, y lo entendemos, lo comprendemos y nuestra intención aquí no es, que qué bolas, que tienes un negocio y no eres capaz de. No. Esa no es nuestra intención. Sino, bueno, un poco que si te identificas con estas características o si estás sufriendo esto, sepas que sí hay herramientas, que hay buenas prácticas y que la profesionalización es el camino para solventar las consecuencias de haber sufrido o de estar sufriendo un superdueño. ¿Tú te acuerdas que tú estabas conmigo en esa llamada preliminar que esta persona me decía, ay, yo tengo entonces que hacer esto contigo? Sí, sí. Y yo le dije, sí, claro, para que tú lo puedas hacer y tú puedas contratar a las personas correctas y que tú entiendas el proceso y que lo puedas después leer esta información y tal. No, pero es que ¿en qué momento yo hago eso? Yo no puedo, si lo tengo que hacer yo no puedo hacer eso. Y yo, bueno, justamente se supone que un proceso de profesionalización es para que puedas dedicarte a estas cosas que sí son importantes. Correcto. No, pero es que no tengo tiempo. Entonces es como un círculo vicioso de que esto es importante, pero no lo hago porque no tengo tiempo. Y no dejo de no tener tiempo, o sea, no empiezo a tener tiempo porque entonces no hago esto que es importante. Correcto. Y así forever and ever. Y nunca termina saliendo del caos o del caos normal. Por eso siempre decimos que cuando uno está en un proceso de profesionalización trabaja 3 veces más de lo que normalmente trabajas en el corto plazo para trabajar mucho menos en el mediano y largo plazo. Pero sí, te toca... Para sacar las manos de la operación y dedicarte más al tema estratégico, a pensar cómo hacer crecer. A guiar a tu gerente, a buscar oportunidades para que el negocio crezca. Eso es tener visión estratégica de un negocio. No es estar metido haciendo las cosas ni corrigiendo. Otra vez, y vuelvo otra vez porque puede ser gente que lo vea o no vea el video completo o lo vea fuera de contexto. No estamos diciendo que eso está mal, eso estuvo bien hasta que te llevó a un punto. Correcto. Llega un punto en la empresa en que eso ya no requiere que tú estés metiendo las manos. El negocio te va a pedir que comiences a ver desde afuera, que comiences a desarrollar una visión mucho más amplia. Y para eso es la profesionalización. Y justamente hablando de esto, que también es una frase que siempre repetimos, que mientras más indispensable el dueño, menos valioso el negocio. Correcto. Al final, si no puedo tener un negocio replicable, ese negocio por sí mismo no va a valer, sino quién vales eres tú. Correcto. Que eso está genial si tengo una marca personal, claro, pero no está genial si yo quiero que la empresa perdure en el tiempo. Eso es otra consecuencia de los dueños, de los superdueños, que al final se hacen valiosos ellos, pero no construyen algo valioso fuera de sí. Y creo que uno de los objetivos que persigue un fundador que hace una empresa de mucho tiempo... Y que la empresa trascienda. Es que lo importante es que se haga valiosa la empresa, que se haga valiosa la gente que contrata, desarrollar a la gente para que él lo ayude, pero la empresa no gira en torno a él. Creo que es una característica importante. Y también que muchos superdueños son egocéntricos y les cuesta un poco. No serían es una característica normal. No serían superdueños, porque una persona no egocéntrica pues automáticamente buscaría ayuda, buscaría delegar, buscaría descentralizar decisiones y acciones. Entonces, por eso es que se convierten en superdueños, porque bueno, por naturaleza, genéticamente son egocéntricos y eso es algo que no se puede evitar. Si no, pregúntenle al CEO de
el que descubrieron en el concierto de Coldplay. Astronomer. Ajá. Bueno, Sí, astro algo. Astronomer. Astronomer, o sea, está de Astronomer primero en la búsqueda. Company. Solamente tienes que poner as y sale Astronomer. Aquí está el chisme. Que lo que dijo es, bueno, que falta a mi privacidad. Te puedo decir. Cositas de los CEOs. Gente, si usted está en esa situación, no vaya a conciertos. Consejo que le puedo dar, no vaya a conciertos, ¿sabes? No vaya a conciertos públicos, o sea, no lo haga. Y si tú estás en un concierto, en un juego de béisbol, en este podcast se da de todo, se dan consejos para, iba a decir la palabra venezolana, pero para shit on, para engañar a su pareja, se dan consejos para engañar a su pareja, se dan consejos de negocio. Si usted va a un juego de béisbol o de básquet o un concierto y está con la otra persona que no es su pareja y le ponen la cámara, actúen normal, Hágase Dios mío. Hágase huevón, se queda quieto, usted se queda quieto. Después resuelve el rollo. Pero Ellos cuando les cayó la toma, si ellos se hubiesen quedado, no pasa nada. Chris Martin no le hubiese llamado la atención. Exacto. La gente no hubiese parado pelota, nadie hubiese grabado la pantalla, nada. O sea, nada. Pero es que la reacción del carajo fue esa. Le faltó calle, se tiró al piso. Le faltó calle. Se nota que no es venezolano. Sí, le faltó mucha calle. Eso le pasa a Jonay, que Jonay que se queda, ¿qué pasó? Y ya, y le quitan, cuando hace la seña, el camarógrafo reacciona. Y después a resolver el problema en la casa se alguien se entera, pero claro. No fue un problema, no iba a ser no iba un a trascender, problema mundial. claro. O sea, la vaina fue mundial. Claro. El chisme llegó a todas partes. Sí, fue una vaina loca. Bueno, cosas que pueden hacer los superdueños para poco a poco echar para atrás y convertirse no en un superdueño, sino en un supercreador de empresas que duran 100 años. Un consejo que yo siempre doy cuando hablo del tema de delegar es comenzar de menos a más. Ok. Es decir, que hacer una lista de actividades o encontrar actividades de tu día a día que te sean fácilmente delegables. ¿Qué significa fácilmente delegables? Mira, que tú no te va a afectar en tu psique entregar esa actividad. Mira, aquí están las llaves del baño. Ahora las tienes tú. Aquí, este es el switch para apagar y prender lo del negocio. Aquí está. Ir de poco a poco, porque ¿qué pasa? También me he encontrado con dueños que me dicen, bueno, entonces ya todo. No, todo no se puede porque no le podemos entregar la caja todavía a esta persona, no podemos entregar la contabilidad, la finanza, tienes que calmar. Las compras, porque eso es una de las cosas que más les cuesta delegar a los dueños, el tema de la finanza y de las compras. Pero sí, yo siempre recomiendo que se haga una lista de, bueno, y esas cosas que te quitan tiempo, que son fastidiosas, que son repetitivas. Y que no aporta, a lo mejor no tiene un impacto muy grande. Y que no tiene un impacto sobre todo en la competitividad del negocio, sino que es más parte del día a día, de la operatividad cotidiana, para ir probando. Lo primero que pruebas ahí es tu capacidad de desprenderte. Esa es la primera prueba. En segundo lugar, bueno, si la persona a la cual estás delegando pues es capaz de y responde a la responsabilidad y a las expectativas, y así gradualmente pues vas entregando hasta que llega un punto en que estás mucho más o puedes llegar a un punto de estar desahogado. Pero otra vez, como les he dicho en un principio, esto no es sencillo, no pasa de un día para otro. En nuestro caso, cuando atendemos este tipo de situaciones, es un trabajo a profundidad que se tiene que hacer con los dueños, porque otra vez es un cambio de mentalidad. Eso es muy complejo en las personas. Por eso que tiene que ser progresivo, porque la persona tiene que irse y tiene que descubrir que, mira, no quemó la compañía cuando le di. Exacto, no quemó la compañía cuando le di la llave del baño. Entonces, probablemente, si le doy las llaves de la brequera, tampoco la va a quemar. Y que poco a poco esta persona vaya, para que el cambio pueda ser sostenible, porque si se hace bruscamente un día para otro, las consecuencias son nefastas. Ojo, y que Alberto les habla de esto, pero a la vez de delegar, uno está haciendo, o sea, esto no es solo de que tú vas a empezar a delegar cositas, porque si no delegas un montón de cosas, entonces la gente de operaciones hace trabajos de finanzas, de mercado, también eso lo veo, un Frankenstein, claro. Que es las estructuras Frankenstein, sí. Que es que el dueño va delegando cositas
sin tener una estructura que le ponga Correcto. marco a quién delega Eso qué, hace ¿no? modelos concentrados, le llama alguna gente por ahí. Que entonces yo vuelvo con el ejemplo de la llave, le di la llave a Carla, mira, fue una excelente portadora de la llave. Contabilidad. Ahora le voy a dar la reunión con el viceministro del Carla, es quien se va a encargar. No, ya va, o sea, no puedes pasar de lo mínimo a lo máximo en un instante. Claro, pero incluso que me des cosas que no están enmarcadas dentro de un Claro, área, ¿sabes? sí, O sea, a eso se llama modelo concentrado. Y de no hecho doy cualquier vaina. tengo un caso súper fresco en donde un cliente donde concentró prácticamente toda la actividad del negocio en una sola área, en operaciones. Okay. Porque, bueno, la persona de operaciones sí puedo. Sí, dámelo. No le decía que no. Y entonces, como no le decía que no, y los demás departamentos Fue un decían los gerente general, pendejos. no fue al final. Exacto. Que está bien tener un gerente general. Sí, pero ¿qué pasa? Cuando este gerente general que lo está cargando de cosas, lo No, carga. no rinde. Termina siendo otro supergerente, entonces ni yo ni él. Porque además entonces los cargas con las cosas más vitales o nucleares del negocio, como las compras, En una sola persona. como la gestión de cobros, como los pagos de una sola persona, la cosa obviamente comienza a fallar. Pueden pasar dos cosas. O, otra vez, del superdueño generaste un supergerente que tampoco va a No es dejar, la- no o es sea, la idea. tampoco va a hacer la vaina bien porque es inhumano, otra vez, que yo gestione todo, absolutamente todo. Y además que no hay división de funciones, por lo que eso aumenta las posibilidades de que pasen cosas, bueno, que uno no quiere que pasen. Bueno, mira, me agarró una cosita por aquí y nadie se enteró. Yo creo que El posicionamiento de Astronomer es una locura. O sea, te lo juro que nadie en la vida había entrado en la página de Astronomer, nadie, nunca sí. jamás. Los clics deben estar Sí. una cosa loca. Sí, porque es que o sea, solamente colocas AST y te sale. Es que te metes en Instagram. O sea, tú te metes Sí, en sí. Instagram 3 veces en el día. Claro, lo bueno el consuelo de tontos para este caso, Andy Byron, es que mañana se va a olvidar. Berro, no sé. Sí. Bueno, como pasa todo La en vaina internet. pasó anteayer en la noche. Bueno, llevo 48 horas, ya un par de días más ya se acabó. Si pasa una vaina en el mundo, Claro, probablemente ya él no. debe estar ligando que, bueno, que Estados Unidos bombardee, no sé, Hawái, alguna vaina. Creo que el paso más difícil para un superdueño es contratar un gerente general. Sí. Creo que para llegar allá hay que dar muchos pasos. Creo que el trabajo es muy complicado, pero creo que una cosa que uno tiene que recordarse todos los días, si está en ese proceso de tener una empresa pequeña o mediana, una empresa profesionalizada, es que el fin vale la pena, ¿no? Sí. Que es, o sea, yo siempre digo que cuando tú vas a hacer algo muy difícil, que empieces con el fin en mente. Porque si no, no lo haces, lo dejas a la mitad. Es como el principal consejo que yo doy cuando le digo a la gente que ahorre o invierta. O sea, si tú tienes un sueño que es suficientemente motivador, tú vas a recordarlo y vas a poder tomar esas acciones difíciles que tienes que tomar para lograr eso, ¿no? Y cuando queremos quitarnos este síndrome de superdueño, que es muy complicado, porque ya a veces incluso se hace parte de nuestra personalidad, es como Correcto. que quién soy si no soy el dueño así. Correcto. Una cosa es que recuerdes el fin. ¿Y el fin cuál es? Que tú puedas gestionar a la empresa con un equipo de personas capacitadas en las que tú confíes, una cultura sólida, que tú dediques el tiempo a construir esto para que luego digas, mira, aunque yo no esté, esta empresa va a funcionar, va a atender bien a los clientes, va a tener éxito y voy a construir algo que me trascienda a mí. Correcto. Y si eso te motiva, que eso es muy personal, entonces va a valer la pena pasar por ese proceso. Pero si tú eres un dueño que te encanta concentrar las cosas y lo que te hace feliz justamente es concentrar las cosas, bueno, sigue siendo súper dueño. Suerte y gaceta No, hípica. vas a ser feliz, porque si es lo que tú quieres, vas a ser Pero feliz. ¿a qué costo? Bueno, si es feliz haciéndolo, Sarna con gusto no pica. exacto. Bueno, lo que pasa es que tienes que saber que a lo mejor una empresa de 100 años no precisamente es lo que vas a construir, pero Correcto. también es un tema de, bueno, ¿qué quiero yo y qué estoy dispuesto a hacer? ¿Hasta dónde quiero llegar? Y si vale la pena eso. Correcto. Listo. ¿Tienes algún otro? Para nada. ¿Tienes algo más que decir, Alberto? No, para nada. Tienes que ser como Lo que Charlie, tengo, ¿no? lo que tengo que decir es que, bueno, que nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias por su atención.